Jaime me comentó que precisamente se trataba de una reunión más extendida y de conocimiento, y que por ahí podía ser interesante contar mi propia investigación o mi experiencia de investigación con estos temas. Ustedes saben que, quizás no, que en la Argentina la historia de las izquierdas, propiamente dicha, es un campo que ha venido consolidándose en los últimos años. No estoy tan segura de que sea un campo donde existan totales certezas y acuerdos, pero digamos, hay una base de trabajo ya consolidada hace algunos años. Hay gente que trabaja más sobre aspectos de historia del movimiento obrero, historia política, y hay un pequeño, todavía pequeño grupo de gente que trabaja la experiencia comunista desde el punto de vista de la historia intelectual y de la historia cultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en mi caso, mis preocupaciones, yo arranco mi investigación con una preocupación más centrada en los años 60. Y particularmente en la experiencia del grupo pasado y presente. Todos saben, yo creo que intentemos dar por sentado cosas que no, sobre el pasado y presente. Sí, bueno, sí, si hay preguntas al final. Perfecto, me interrumpen. Sobre todo me interesaba observar el grupo cordobés pasado y presente en una duración, digamos, más hacia los 80. Este trabajo tuvo algunas dificultades, sobre todo relacionadas con cuestiones más pedestres, como el acceso a determinados archivos, que me obligaron a reformular algunas cosas, pero por otra parte existe respecto a la nueva izquierda argentina una literatura canónica, digamos 2 o 3 libros que trabajan fuertemente sobre esos aspectos, donde el comunismo, o sea, el momento comunista parecía completamente desdibujado. Es decir, el comunismo era leído desde los ojos de la nueva izquierda, es decir, asociado a el mundo de un mundo homogéneo, dogmático, verticalista, donde no quedaba otra cosa que salir, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el mismo momento se afirmaba que el comunismo había sido hegemónico dentro de la cultura de las izquierdas argentinas durante mucho tiempo, o al menos lo había sido hasta la década del 60. Entonces eran dos elementos contradictorios, ¿no? En apariencia, es decir, bueno, existía una riqueza del mundo comunista donde realmente no recuerdo quién dice, creo que es Hobsbawm, que el partido de los ex comunistas es casi tan grande como el partido de los comunistas. Bueno, ese Hobsbawm, ¿no? Sí, en Argentina uno podía observar con cierta facilidad que en el mundo intelectual muchos grandes e importantes intelectuales académicos habían pasado por el Partido Comunista. Entonces ahí había algo interesante para pensar, no solamente, y esto como fue mi propósito, y creo que de alguna manera es mi propósito de mi modo de interpretar la experiencia de las izquierdas, no solamente como un episodio de la cultura de izquierdas, sino como un episodio de la cultura argentina. ¿No? Es decir, mi intención o mi búsqueda tiene que ver con sustraer las experiencias políticas y culturales de las izquierdas, de una historia acotada. No digo que no sea necesaria, es decir, un campo de investigación específico, pero también colocarla en un diálogo respecto a la cultura, las diversas culturas nacionales, en mi caso, sobre todo la cultura argentina, y ahora estoy empezando a trabajar más sobre América Latina. Entonces, con estas intuiciones, comencé a trabajar sobre la cultura comunista, es decir, empecé de atrás para adelante, intentando de no caer en los riesgos de la teleología, y como yo ya sabía cómo terminaba esta historia, digamos, hacer una historia del comunismo que me indicara que la única posibilidad, la única riqueza del mundo comunista estaba fuera de él. Entonces intenté creo que lo logré, hacer un esfuerzo por
comprender un proceso que en la Argentina fue muy particular. Digo, en Argentina, como mencionábamos sobre el libro de Martín en la presentación, digo, la nueva izquierda fue un fenómeno global, o sea, hubo nueva izquierda en Italia, en España, en Inglaterra, en América Latina, y en Argentina tuvo la particularidad de que estas rupturas con el mundo de las izquierdas tradicionales, socialistas o comunistas, estuvo matrizada por la experiencia del peronismo, ¿no? Es decir, ahí hay una particularidad argentina que no solamente tuvo consecuencias políticas, sino consecuencias culturales e intelectuales. O sea, en el mundo propiamente intelectual, digamos, el peronismo fue un momento muy fuerte en su irrupción, y organizó el mundo de la cultura argentina en torno a los motivos del antifascismo, básicamente. O sea, los intelectuales argentinos, entre ellos los comunistas, leyeron, si bien digamos, hay varios matices sobre los que no voy a abundar, pero sobre si a alguien le interesa, yo tengo algunas cosas escritas, leyeron el peronismo como una encarnación local del fascismo. Predominó una grilla de lectura que hizo extender los motivos del antifascismo de los 30 hasta, yo diría, en los años 60. Eso, digamos, organizó, le permitió al mundo, a la cultura comunista, digamos, ya desde antes, el antifascismo le permitió a la cultura comunista tener un espacio dentro de la cultura argentina de legitimidad y de mucha relación con, digamos, para decirlo burdianamente, la cultura legítima que estaba representada por el liberalismo y sobre todo por la revista Sur y los proyectos asociados a este grupo. La identidad antifascista tuvo la astucia, diría yo, de aglutinar cosas muy heterogéneas en un campo común de interpretación de la realidad, pero también del pasado, ¿no? Una interpretación ligada a la herencia liberal, democrático-liberal, digamos, a todo aquello que permitiera oponer al peronismo, que era, digamos, relacionado con la historia de las montoneras, del caudillismo, de la barbarie, ¿no? Eso dio lugar a una lectura del pasado de los comunistas muy pregnante, y a ciertas identidades públicas, modos de intervención, prácticas culturales, instituciones y demás. Digo, mi investigación arranca en un momento, como les decía antes, muy particular, que es el año 45, es el momento donde ya la figura de Perón aparece como un elemento central de lo que fue la Revolución del 43. De hecho, va a ganar las elecciones en febrero de 1946, fundando uno de los movimientos políticos, quizás el más importante del siglo XX argentino. Con la irrupción del peronismo, el comunismo, digamos, pierde algo muy importante para la identidad de un partido de clases, que es su relación con el movimiento obrero. El comunismo había tenido una importante implantación en el mundo del trabajo desde los 30, sobre todo a partir de la, digamos, ya desde antes, desde la estrategia de clase contra clase, había revertido una importante implantación en el mundo del trabajo y los trabajadores, sobre todo en los sindicatos de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y bueno, para decirlo de manera sencilla, el peronismo le sustrae la simpatía del mundo de los trabajadores, y aparece desde entonces, sobre todo como un partido con un discurso y una identidad obrera, pero socialmente un partido de clases medias urbanas. Esto obviamente tiene consecuencias para pensar la experiencia comunista desde el punto de vista de la cultura, porque es un partido que quizás fue más exitoso
pensando también en términos de tradiciones y de legados, en su constitución de un mundo cultural de las izquierdas que en su presencia en lograr una identidad obrera y ligada al mundo del trabajo. Con lo cual, el comunismo tiene muchas dificultades para interpretar la experiencia peronista. Como digo, bueno, existe la criba del antifascismo, pero también se producen muchas deserciones, expulsiones por la interpretación del peronismo, y aparece como el peronismo desde entonces es como una especie de trauma de toda la izquierda argentina. Yo diría, seguimos traumados, claro, hasta el fin de semana. Digo, como una interpretación, digamos, para pensar en términos más generales el modo de relación entre los partidos de clase, pero también, digamos, los intelectuales revolucionarios y el mundo popular. Digamos, ahí se produce una escisión que es muy clara y que continúa, obviamente ya en otras condiciones después de la experiencia trágica de nuestra historia reciente. Entonces, mi investigación se basa sobre todo en el comunismo durante el peronismo, y le presto particular atención a los años 50. Digo que son años deslucidos. Digo, generalmente la literatura sobre las historias de las ideas y de la cultura argentina pone mucho énfasis en los años 60, que realmente son años como muy seductores, donde todo lo que pasó en los años 50 son un prolegómeno de lo que iba a suceder en la década siguiente. Y en realidad, al menos en lo que yo pude trabajar, pero creo que no sería una hipótesis descabezada para otros espacios nacionales, los 50 son años muy interesantes para pensar procesos locales y globales que provocan fuertes transformaciones en las identidades políticas, y particularmente en el comunismo. No es, digamos, la muerte de Stalin, el 20 Congreso del Partido Comunista, Hungría, digamos, hay toda una serie de movimientos ligados a la historia de la Unión Soviética y del movimiento comunista internacional que reverberan en los partidos comunistas nacionales de maneras muy distintas. Y es algo muy interesante para pensar, ¿no? Como para pensar el comunismo, no solamente como una ideología internacionalista ligada a la idea de que el trabajador no tiene patria, sino como una estructura transnacional donde el centro no siempre estuvo alojado en Moscú, ni fue una relación unilateral con cada una de las experiencias nacionales. Esto en mi área de trabajo, que es el mundo de la cultura y de los intelectuales, es muy evidente. En el caso argentino, digamos, los comunistas argentinos fueron comunistas a la francesa más que soviéticos. O sea, había un prisma de lectura sobre las codificaciones soviéticas en materia de cultura, de ciencia, de psiquiatría, bueno, de todo lo que durante la Guerra Fría definió lo que era el mundo de la ciencia proletaria en contra de la ciencia burguesa. Bueno, pues lo habrás estudiado también, que aparecía muy fuertemente ligado a la experiencia francesa. O sea, Francia servía como un prisma para decodificar el mundo de la cultura soviética de Guerra Fría. Entonces, de alguna manera mi trabajo apunta a pensar, yo diría, lo resumiría como una historia de la cultura comunista argentina, organizada en función de una necesidad, o sea, uno no puede estudiar el comunismo si no lo estudia desde un punto de vista transnacional. Digo, no como una apuesta metodológica, sino porque es una cualidad del objeto. O sea, el comunismo no se puede estudiar pero al mismo tiempo
estudiar ciertas áreas específicas de actividad del comunismo en los países permite precisamente observar que aquello que la literatura de Guerra Fría y la literatura, digamos, post caída de la Unión Soviética, post 89, agrupaba como una superficie sin accidentes, ¿no? El comunismo era todo, y se podía explicar con algunas pocas palabras en relación al verticalismo, al stalinismo, autoritarismo, terror, bueno, todo lo que querramos. Mi punto de partida y el de muchos otros historiadores que nos estamos ocupando de estas cuestiones es poner en discusión estas lecturas, no para decir que el comunismo fue lo contrario, sino que fue un mundo mucho más complejo de aquello que aparece solamente asociado a las interpretaciones del autoritarismo o el terror, o de los partidos comunistas comprendidos solamente como meros apéndices del mundo soviético, sin autonomía. Sería interesante, pienso, observar estas hipótesis en función de las distintas áreas de actuación de los comunistas, en el movimiento obrero y demás. Solo trabajo en una situación acotada, pero creo que es una, o al menos así lo entiendo y me gustaría poder expresarlo aquí, un programa de trabajo sobre la idea comunista y el mundo comunista que sea capaz de utilizar herramientas sofisticadas de la historia intelectual, de la historia social, de la historia de las ideas para repensar lo que es sin duda una de las experiencias políticas más importantes del siglo XX. Yo creo que perfecto. Se me tienen que haber quedado cosas en el tintero, pero podemos... Bueno, ya lo platicamos. No sé si quieren hacer alguna pregunta o escuchamos a los dos comedios a lo mejor, ¿verdad? ¿Va? No. Y entonces entramos después en comentarios ambos. Sí, oye, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Yo iniciaré haciendo dos advertencias. La primera es que generalmente, y peco de provinciano, ¿no? En Chile se lee, pero me doy cuenta que no es el espíritu de la reunión, por lo tanto no leeré. Así que advierto que puedo equivocarme en muchas cosas. No. Y la segunda advertencia, yo traje un texto a propósito de una cosa particular, pero me parece mucho más interesante lo que ha hecho tú, que poder generar cómo llegó el problema y las luces que tiene esto, ¿no? Como lo hice al inicio, señalé que el origen de la investigación de los comunismos en Chile estaba siempre originada por dos motivaciones. La primera, en términos políticos, el Partido Comunista Chileno tendría un relativo éxito, ¿no? ¿Cuál sería su éxito? Básicamente llegar a conformar primero el Frente Popular, la del 39, segundo la Avenida Popular, el 70, y si continuamos con esa senda, hoy día el Partido Comunista en Chile es gobierno, a través de la nueva mayoría. Éxito relativo y político, ahí podemos conversarlo luego, ¿no? Ese éxito hace que el estudio del comunismo en Chile aún tenga mucho de político, ¿no? Y muchos historiadores se posicionan en términos políticos para aproximarse al problema, que sería el estudio del comunismo. Y propio de la Academia Chilena es que uno tiene el lado de anticomunista y de comunista, ¿no? Porque todavía hay mucha beligerancia en el término. Particularmente una historiografía de los 80 del exilio que ve esta experiencia de la Unión Popular como un fracaso, por lo tanto cobra cuentas también esta historiografía, que es la historiografía marxista, que es la que me preocupaba inicialmente, que era particularmente para el caso chileno, Hernán Ramírez Necochea, Julio César Llobet, Segal, etc. Generalmente se nombran en ese orden, ¿no? Hernán Ramírez Necochea comunista, Julio César Llobet socialista, que son los dos principales partidos articuladores del movimiento de la Unión Popular. Ese relativo éxito y sin campos claros de historiográficos en Chile me llega a pensar, y me hace pensar que el problema del comunismo en Chile es cultural. A diferencia de lo que tú señalas que es intelectual y todavía... ¿Por qué lo digo? Porque el impacto y la impronta chilena está situada en lo intelectual, en la cultura, más que en la intelectualidad. Es fácil nombrar, digamos, actores culturales chilenos, ¿no? Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara, y no va por el lado intelectual, sino más bien por una práctica que se va ejecutando y que en mi impresión inicial permite, y es lo exitoso del modelo chileno, irradiar desde la base, desde la estructura, a cierta intelectualidad que es la dirigencia, ¿no? Entonces habría esta verticalidad original, habría una cierta irradiación cultural
y los comunistas luchaban mucho por mantener ese orden. De hecho, dentro del estatuto del partido estaba la Escuela de Cuadros, y era un organismo internacional. Sin embargo, en Chile tenía otros ribetes que intervenían en la vida particular y privada de las personas, ¿no? En otros casos también, particularmente el caso francés, que yo conozco por la historia de la vida privada en Francia, ¿no? Sondeado el problema, establezco el origen de esto. Y el origen de eso, a mí, mi impresión de ver es que Chile, y lo ha señalado el profesor Mazardo, que ya ha sido consultado acá, ¿no?, tiene un movimiento obrero originado en el norte salitrero, pero también muy fuertemente en las ciudades, en Valparaíso, Santiago, urbano, que tiene una matriz socialista, de asambleísmo, muy democrática. Y yo traigo un texto, no lo voy a leer de todos modos, pero Recabarren, que es la figura más característica del comunismo chileno, que funda el Partido Socialista en 1912 y el 22 se convierte en Partido Comunista, riega y genera esta práctica política que es lo que en mi impresión continuaría. Algunos investigadores chilenos, como el profesor Rolando Álvarez, han llamado recabarrenismo. Yo me distancio un poco de esa posición porque creo que el recabarrenismo omitiría la posición del internacionalismo. Es decir, continuaría hasta una línea, el asambleísmo, la votación, la democracia interna, pero omitiría la experiencia soviética, como diría Figues, ¿no?, el historiador inglés. Por lo tanto, mi impresión siempre fue que esta cultura se funda a partir de la década de los 30, y lo que yo en algún momento denominé como la cultura Frente Popular, que es la cultura antifascista, antidemocrática, y está, en el caso chileno, por lo menos en mi investigación, se ven hitos bien importantes que marcan ciertas vueltas, y particularmente el comunista chileno siempre fue identificado como una persona acrítica al socialismo soviético, al caso que hay anécdotas, por ejemplo, o bromas que se decían que si en Moscú llovía, en Chile andaban con paraguas, o vendían oro soviético. Entonces era muy corriente desde la derecha, incluso hasta compañeros de coalición como el Partido Socialista. ¿Qué componería esta cultura Frente Popular? Bueno, la idea no es mía, ¿no? Corresponde también citar a Marshall Bergman en la aventura marxista. Curioso para mí, en el Frente Popular también en Estados Unidos tuvo una impronta, ¿no? Pero el caso chileno es exitoso, tanto como el francés, el español y el chileno. El chileno es del 39 al 41. Y este régimen digamos, de representación, como lo pensé yo, siempre pensando en el espacio de la cultura, están situados en tres ejes, que son los que yo más o menos denomino, ¿no?, que es la idea de la hegemonía soviética, es decir, la adhesión, que no muchas veces sea crítica, pero sin embargo, probablemente para un argentino y un mexicano no sea tan corriente lo que voy a decir, pero para un chileno que está enclaustrado entre Mal y Cordillera, la Unión Soviética realmente estaba más lejos que para otras experiencias comunistas, ¿no? Es decir, la información hoy día fluye, pero en el periodo tengo la impresión que no era tan... Y mucho de lo que se leía era primero lengua extranjera, luego progreso, ¿no? Llegaba mucho manual, mucha lectura, y esa experiencia soviética estaba contada por básicamente una revista teórica, que es la revista del Partido Comunista, que es la revista al principio, que es la revista que yo leí, y a partir del 40 también está el diario del siglo de los hombres libres, hoy día conocido como el siglo, semanario que todavía existe. Entonces la impronta soviética estaría ahí muy muy presente en la práctica de los comunistas. Hay algunas citas que había traído, pero particularmente para situarme en la cultura, conocido era el estalinismo de Pablo Neruda. Hay otro poeta muy famoso en Chile y que a mí me gusta mucho, que es Pablo de Roca, que también tiene un encontrón con la Internacional Comunista porque se fuga, es una anécdota, ¿no? Se fuga con la esposa de un oficial de la Internacional Comunista. Está Vicente Huidobro, que tiene un paso por el comunismo también, y la historiografía, que era mi preocupación. Ese sería un primer eje, digamos, en el que yo podría comprender la cultura Frente Popular, que es la cultura comunista. El segundo eje es el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo entendido como, yo lo pienso de esta forma, como el marxismo-leninismo entendido como una moral comunista. Eso es muy presente en el Partido Comunista Chileno, la idea de la moral, de la moralidad, de la forma de operar, el modo de ser comunista, como lo han señalado los historiadores, y lo que ya lo citaban, ¿no?, en la historia privada en Francia, a propósito de la experiencia comunista. Y particularmente hay una palabra, o más bien un término que utiliza esa historiografía, que es el isomorfismo, que en el caso chileno eso es claro. ¿Qué sería el isomorfismo?
el comunista, declarado como destructor de la realidad, de la experiencia burguesa, etc., sin embargo, en esa experiencia trata de ser el mejor ciudadano, o trata de ser la mejor persona. Es decir, dentro de la caduca, en la tecnología soviética, ¿no? Caduca y denigrada cultura occidental, no, más bien occidental, disculpe, cultura burguesa, el comunista debía ser el mejor padre de familia, el mejor cuadro, como se dice en Chile, ¿no? Un buen comunista multiplica, no suma, ¿no? Entonces, esa idea está muy presente, y de hecho, ahí sí creo que sería pertinente poder leer una cita, porque de esta cita, yo la utilizo porque en realidad me parece que es muy decidora, de Ricardo Fonseca, que es el secretario general del Partido Comunista en nuestra década del 40 y que tuvo que enfrentar la Segunda Guerra Mundial. Pero esta es una cita, está escrito a modo de geografía, como dice la historiografía comunista, y tiene la idea de esas novelas edificantes, es decir, la novela que a muy bajo costo circulaban dentro de la militancia. Y en un país agrario con altas tasas de analfabetismo también estaba muchas veces ilustrada, la revista teórica hacía una suerte de cómics ilustrados, hay mucha preocupación por lo que es la conformación del cuadro partidario. Entonces, esto supuestamente, y yo creo que fue así, dice Ricardo Fonseca al momento de morir, ¿no? Dice, llamó a su compañera y dijo: nena, hemos llegado a la etapa final de mi enfermedad. Los esfuerzos del partido, tuyos y míos, ya son inútiles. Me voy a morir, tú no vas a quedar sola. Hay una gran familia, el partido, que te ayudará a ti y a mis hijos, siempre y cuando ustedes sean dignos de él, como creo serán. Has sido una compañera admirable. A ti te debo el hecho de que me haya podido dedicar por entero al trabajo del partido. Pobres, pobrísimos, sufrimos el peso de la persecución. El hambre entró a nuestro hogar, pero por encima de todo esto, el amor al pueblo, nuestra conciencia comunista, venció. Entonces, el tipo en el lecho de muerte hace toda una... ¿cómo decirlo?, una alegoría a lo que es el comunismo, lo que es el partido, lo que es la representación, lo que es la familia. Todo esto señalado en el segundo proceso, como le llama Perry Anderson, de esto de la comunistización, ¿no? La impronta, la invasión a la patria soviética y las noticias de la victoria, pega muy fuerte en el comunismo chileno. De hecho, en esa experiencia, yo no sé cómo pronunciarlo, pero en Estados Unidos se lleva adelante la idea del brownismo. Browderismo, ahí está. Nunca lo pronuncié bien hasta hoy. Y eso en Chile es muy criticado, de hecho se posiciona muy férreamente, y la adhesión a la Unión Soviética se cuadra todo. El Partido Comunista chileno siempre adjudicó ser un partido monolítico, ¿no? Un partido que no tenía adversario, el famoso poema Neruda, ¿no? A mi partido, es muralla del frenético y adversario del malvado, es decir, contra la derecha y el izquierdismo sería. Esa es la idea de Neruda, y vuelvo a insistir en este punto que es central, la cultura, ¿no? Mucho ayuda a la cultura Frente Popular, el exilio republicano español. O sea, uno de los más destacados artistas, muerto hace muy poquito, Balmes, comunista, ¿no? Y bueno, sería inoficioso señalar a todos, pero la cultura es lo que prevalece más que la intelectualidad. Y eso tengo la impresión de que, siendo Chile en la década del 20, 30 y 40, y hasta 50 un poco, de una matriz extremadamente agraria, estas representaciones, estas ideas y esta cultura permite involucrar a mucha mayor cantidad de personas. Y un tercer momento de la cultura comunista, que incluso puede parecer contradictorio, es que los comunistas se señalan a sí mismos como los más nacionales de todos los partidos comunistas. Es decir, si bien tiene la impronta soviética, se declara a sí mismo ser el más nacional de los partidos. ¿Por qué? Porque funde sus bases, según el discurso, y aquí está la historia de Fernando Ramírez Necochea, en lo que sería el trabajo de chilenos y los trabajadores chilenos. Y por lo tanto, aquí viene toda, y eso es lo curioso de la investigación que hay, la resignificación de los héroes patrios. O sea, la gesta de la Unidad Popular, como se llama en el periodo, es considerada nuestra segunda independencia. Para un comunista chileno es muy cercana a la figura de O'Higgins, que uno podría discutirlo, ¿no? Es dentro de la playa de personas que llevan la emancipación, o no es la emancipación, ¿no? La revolución hispanoamericana, personas, digamos, de élite. O'Higgins es uno de ellos. Sin embargo, el Partido Comunista lo retoma porque dentro de la historiografía nacional, O'Higgins es considerado como el guacho, el desplazado de la oligarquía, o más bien de la élite, no de la oligarquía.
O la figura de Manuel Rodríguez, ¿no? De hecho, el movimiento guerrillero en los 80 retoma ese nombre y lleva una muy linda canción escrita por Patricio Mans, por ejemplo. Entonces, la impronta cultural es lo que va quedando muy fuerte. Entonces, situados estos tres espectros que ya le he dicho, la cultura soviética muy presente, la moral y el marxismo-leninismo de matriz, que se me olvidó decirlo, ¿no? Pero tengo la impresión que para el continente es muy parecido, ¿no? De hecho, creo que los estudios críticos ya están contra ello, ¿no? Una matriz cientista, ¿no? Esta idea del etapismo, el estalinismo muy fuerte en Chile hasta el 56. Sin embargo, la estructura del Partido Comunista hoy sigue siendo estalinista, a pesar de algunas modificaciones del sistema electoral chileno, pero sigue teniendo una estructura previamente estalinista en términos de jerarquía, qué sé yo. Lo digo también por experiencia, ¿no? Por participación. Bueno, eso. ¿Cómo corona el trabajo? Para tampoco extenderme tanto, porque creo que ya he hablado bastante. Estos tres ejes culturales, en mi impresión, y en el momento que lo terminé, pienso que generaron un trabajo contrahegemónico. Es decir, la gran virtud de la izquierda chilena, y considerado esto éxito que es la Unidad Popular, tiene ribetes probablemente a un movimiento contrahegemónico, de hegemonía alternativa, o un posicionamiento de cultura. Es decir, lo que se buscó en la experiencia comunista chilena no era una reflexión racional sobre la realidad, sino una práctica o modo de ser que permitió involucrar a muchos más elementos que los que pudiese involucrado siendo un partido intelectual. Por lo tanto, la intelectualidad en Chile, si bien está situada en espacios muy pequeños, lo que prevalece en el comunismo chileno hasta 1973 es la cultura. Sin embargo, para el periodo de dictadura, que ya es otro mundo que yo no he explorado, siendo honesto, tiendo a pensar que va por el mismo camino. La brigada moralista, hoy día, por ejemplo, en Chile todavía existe una brigada política que pega, que es del Comité Central, que se llama Juan Chacón Corona. O está la brigada moralista Ramona Parra, ¿no? Entonces, para no insistir más en el punto, lo que prevalece en la cultura del comunismo en Chile es precisamente su cultura, que se posiciona como en matices contrahegemónicos y no una suerte de explicación real. Porque si fuese así, bueno, los pobres son pobres, pero votan por los ricos. Es como la lógica que existe en el Chile del periodo. Eso. Quizá podrá hablar un poco Martín, aprovechando que está acá y Sí. pueden conseguir su libro ahora un poco más accesible. Sí, claro. Estaba pensando que no, porque es como un desplazamiento. Aunque hay un puentecillo Hay ahí, como, ¿no? sí, yo empiezo donde deja Adriana, digamos. Pero sí que la cultura comunista y la experiencia comunista en mi trabajo tiene como un lugar más lateral, ¿no? Quizás por eso no sé si, de todas formas, si quieren avanzo. O sea que acá hay un bloque más homogéneo, pero porque lateral es como una especie de gran instigación de toda la trayectoria política e intelectual de Aricó, la experiencia comunista, pero al mismo tiempo como una experiencia que toma la forma, digamos, quizás fracaso es decir mucho, pero sí de una palabra que usaba mucho Aricó, que es la palabra desencuentro, ¿no? Me parece que lo que en buena medida produce toda la riqueza de su trayectoria intelectual, sobre todo su trayectoria como sus grandes contribuciones, digamos, a la reflexión sobre distintos problemas del marxismo en Argentina y en América Latina, tienen que ver con algo que queda de la experiencia trunca de su vida en el comunismo argentino, ¿no? Si no volvemos tanto sobre la experiencia pasado y presente, no para volver tanto, pero bueno, saben que Aricó, como uno de los principales, digamos, animadores de la revista Paso y Presente, es expulsado del Partido Comunista en 1963, y de algún modo y es expulsado en un contexto que me parece que vale la pena volver a decir algo sobre eso, que es
es expulsado como un producto del fracaso de una iniciativa que implica esa revista, ¿no? Que me parece que la iniciativa que implicaba esa revista en términos de los propios protagonistas, por eso que no hay que tomarlo del todo así, ¿no? Pero en los términos de los propios protagonistas era introducir determinadas discusiones teóricas y políticas dentro del partido que consideraban, con todas las características que Adriana señaló muy bien, que la nueva izquierda describía al comunismo, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo, me parece, con esa experiencia fundacional de la Argentina en la posguerra, que es el peronismo, y la pregunta, por eso decía de la palabra desencuentro, la pregunta por el problema de la relación entre comunismo y clase obrera, o entre socialismo. Digamos, comunismo como partido, pero al mismo tiempo socialismo como identidad, ¿no? Es decir, o izquierda como identidad y clase obrera. La pregunta por ese desencuentro que he visto en términos dramáticos por estos muchachos, y que ahí digo que hay que siempre relativizar un poco los términos de los propios personajes involucrados. El modo de intentar resolver ese desencuentro, ese hiato dramático entre comunismo y clase obrera, es hacer una revista al interior del partido. Parece poco para una empresa para un problema tan grave, ¿no? Es decir, una revista en una provincia, ¿no? en Córdoba, para que la revista sirva para que el propio partido tome conciencia de sus taras teóricas, reconsidere toda la situación y se aproxime y abrace a las masas. Yo creo que allí lo que hay es y por eso me parece muy importante lo que decía Adriana de la clave transnacional también, ¿no? Me parece que lo que empieza a ver, sobre todo en el grupo de Pasado y Presente, para decir algo sobre el comunismo y estar más en sintonía también con los compañeros que hablaron antes, es una mirada excesivamente privilegiada, no lo digo en términos valorativos, una mirada que privilegiaba sobre todo el comunismo italiano. Es decir, yo creo que la operación de Pasado y Presente es en realidad lo que intenta es, digamos, su gran horizonte es que el Partido Comunista Argentino sea como el Partido Comunista Italiano. Esa es es decir, eso es lo que resolvería el problema del desencuentro con las masas. Porque finalmente los comunistas habían encontrado a su propio Perón, que era Togliatti, ¿no? Es decir, el personaje que había logrado construir, digamos, inscribir sobre la senda de Gramsci, pero finalmente como quien reinventa a Gramsci en la posguerra, y quien lo reinventa con la tesis exitosa en términos culturales, políticos y culturales, de presentar al comunismo como como parte del acervo de la vida política y cultural de las clases populares italianas, ¿no? Ese es el drama de los comunistas argentinos, de estos jóvenes comunistas argentinos, ¿no? A la vez paradójicamente formados en ese comunismo italiano en buena medida por Agosti y por los viejos comunistas argentinos que también tenían su relación. Sí, allí, bueno, este es otro modo de apoyar toda la complejidad que señalaba Adriana que existe allí, ¿no? Pero me parece que allí, decía, finalmente la historia del éxito intelectual, por decirlo de algún modo, de la generación pasada y presente, de Aricó y sus compañeros en términos de todo lo que han producido como materiales editados y como grandes reflexiones sobre el marxismo en Argentina y luego en América Latina, sobre todo cuando tienen su paso por aquí, por México, en el periodo del exilio, es una historia que es un éxito que se inicia con un fracaso, ¿no? Es un éxito que se inicia con el fracaso de esa empresa que digo que subrayo que no era una empresa, no sé cómo decir esto sin ser demasiado duro porque además están grabando, es decir, la empresa que fracasa en términos estrictos es la empresa de introducir determinados debates que el partido no estaba dispuesto a tener. La empresa que fracasa en términos más amplios es la empresa imaginaria de hacer el comunismo argentino el comunismo italiano, ¿no? Es que eso me parece que era y por eso uno puede leer, esto es una hipótesis, pero que ni siquiera la planteé así en el libro, pero con el tiempo la podría hasta reescribir así. Releer la trayectoria de Aricó como la trayectoria de un comunista italiano.
una trayectoria de alguien que trabaja como trabajaban los grandes hombres del Partido Comunista Italiano, los grandes teóricos del Partido Comunista Italiano. Es decir, las revistas... de hecho, no es casualidad que Pasado y Presente, el primer número de Pasado y Presente, traduce, y esto no tiene como sentido en términos de mercado editorial, en la traducción del debate de Rinascita, de la revista del Partido Comunista Italiano, es un debate del 62 sobre la relación entre Marx y Hegel y el estatuto de la dialéctica en Marx. Un debate que, como todos imaginaremos, es difícil que tenga un efecto político sobre una organización y mucho menos que tenga algún tipo de gran corriente de lectores interesados en acudir urgentemente a qué estaban discutiendo los comunistas italianos sobre la dialéctica. Sin embargo, una buena porción del primer número de la revista es esa discusión, ¿no? Y después, y esto Adriana lo ha trabajado muy bien, tiene un texto muy claro sobre eso, la presencia permanente del marxismo italiano en Pasado y Presente, ¿no? Incluso no solamente del marxismo italiano interno al Partido Comunista, sino también de las zonas mixtas, digamos, como puede ser el operaísmo y demás, y también de lo que van a hacer luego zonas más exteriores a ese comunismo italiano. Entonces, todo esto para conectarme un poco con ese mundo comunista que opera en Aricó, me parece, a lo largo de los años 60 y 70 sobre todo, y de los 80 también, como una especie de resto casi melancólico, ¿no? De lo que no pudo ser, de aquello que no pudo ser, y como una especie de también modelo de a lo que no quiere volver, ¿no? Esto es muy claramente en el modo en el que Aricó, y creo que Portantino también participa de eso, construyen su percepción sobre su ruptura, su expulsión del Partido Comunista, que es hoy mismo lo discutíamos, lo conversábamos al mediodía, es no volver sobre una certeza teórica que traba, que se interpone, que se pone que dificulta la relación con la complejidad de una realidad política, ¿no? Es decir, no volver sobre esto que mencionaba Adriana, no volver nunca más al desencuentro con las masas porque una serie de consideraciones teóricas fuertes del partido insistirían en sostener, para decirlo burdamente, que si todos los obreros son peronistas, finalmente todos los obreros están equivocados. En algún momento volverán de esa equivocación. Bueno, si algo explica también la trayectoria errante de Pasado y Presente, de Aricó, pero en buena medida Pasado y Presente en términos de sus distintas aproximaciones a procesos, a sujetos políticos tan diversos como las primeras experiencias guerrilleras en los 60, luego los sindicatos clasistas, luego la izquierda peronista, luego la socialdemocracia alfonsinista. Es decir, si algo explica todo eso, me parece que quizás podría estar en la ruptura con ese horizonte que ellos interpretaban como heredado de los problemas de su relación con el comunismo, ¿no? Es decir, de ese horizonte de alejamiento de aquello que finalmente estaba sucediendo en las masas populares y que era juzgado negativamente desde el partido. Entonces, sostendría esa hipótesis de algún modo, ¿no? El comunismo argentino opera en Aricó como una especie de sombra permanente en su trabajo. Es una sombra permanente. Tanto es así que uno encuentra algunos textos donde él, mucho tiempo después de esa ruptura, vuelve a tratar muy negativamente al Partido Comunista Argentino y no se entiende muy bien por qué. En el sentido que no se entiende la virulencia de algunos textos, incluso todavía en la década del 80, me parecieran jugarse otras cosas más que una discusión política con esa organización, ¿no? Incluso la relación con Agosti es siempre una relación extraña, hasta La Cola del Diablo es una relación ambigua, ¿no? Porque es como que sigue criticándolo por cómo leía Gramsci, pero al mismo tiempo hay como un reconocimiento de la figura que introduce a todos los personajes, ¿no? Ahora, lo que me parece que es
y que es en realidad todo esto son cosas que se me ocurren más a propósito de esto, apenas las trabajé. Me parece que lo que es curioso, interesante, incluso es que el modo de lidiar con esa sombra del comunismo siempre de Aricó, o sea, nunca pudo volver a ser una actividad política. El modo siempre fue una actividad, después del fracaso de esa experiencia, fue siempre una actividad intelectual o político-intelectual o de intervención política a través de dilemas, procesos, proyectos, emprendimientos intelectuales. Es decir, que mediado por esa transformación, digamos, de esa práctica política en una práctica intelectual, sin embargo es sobre la base de aquella relación con el comunismo que aparecen las grandes contribuciones de Aricó, que sí es lo que yo más he trabajado, y que me parece que tienen que ver con intentar pensar, volver a visitar de distintos modos algunos de los núcleos más problemáticos, más densos del marxismo latinoamericano, intentar reescribirlos siempre con una pulsión, digamos, de intervención político-intelectual, pero sí, siempre a través de textos, ¿no? Después del fracaso de la experiencia comunista, es el texto escrito el modo de trabajo de Aricó, ya sea escrito por él o ya sea editado por él, que es también una gran, por supuesto, una gran operación, ¿no? Y lo decíamos también, todo lo que nosotros leemos todavía hoy de Marx y del marxismo en castellano, tiene en Aricó a uno de los grandes hacedores, ¿no? Es uno de los grandes emprendedores en términos de traducciones del marxismo, incluso de marxismos sumamente heterodoxos, extremos en su heterodoxia, claramente no rentables en términos de producción editorial, y que en buena medida eso lo explica también, me parece, el momento propicio en el que Aricó pasa su exilio aquí en México, ¿no? Que es también un momento donde eso afloraba fuertemente. Yo en particular no solo no soy historiador, sino que tampoco hice el trabajo en términos de historia, por eso el trabajo que yo más desarrollé tenía que ver más con analizar esos núcleos teóricos o teórico-conceptuales en términos de contribuciones de Aricó a las discusiones marxistas latinoamericanas, ¿no? Sobre los cuales no sé, puedo decir algo, pero quizás ya me pasaría demasiado. Digan ustedes. Si quieres decir algo más. Bueno, esto ya hablé hace un rato. No, porque solamente digo dos cosas, como para que no quede todo esto suelto. Es decir, sobre la base de esa relectura de esa trayectoria problemática y en cierto sentido leída como fracaso de la experiencia comunista de Aricó, hay un intento muy fuerte por volver a pensar el marxismo, ¿no? Por volver a pensar los distintos caminos, las distintas vías, y con una preocupación que se va acrecentando en términos de latinoamericanidad, digamos, ¿no? El primero es una preocupación quizás más argentina, o una lectura más general del marxismo, y que yo creo que sobre todo aquí en México, no lo digo solo yo, en realidad varios lo han trabajado en esta clave, el escenario, sobre todo el exilio en México hacia fines de la década del 70, es un escenario donde toda esa perspectiva se pone en clave de una discusión más regional, más latinoamericana, por la confluencia de exiliados de varios países de la región, y al mismo tiempo porque también esa clave transnacional que Adriana mencionaba se intensifica en ese periodo, ¿no? Se intensifica aquí porque aquí no solamente es el intercambio entre los marxistas latinoamericanos exiliados, sino que es el intercambio con los italianos, el intercambio con los franceses, incluso con los ingleses, ¿no? Es decir, hay todo un escenario que me parece que pone en movimiento fuertemente las reflexiones también de Aricó en esa clave, ¿no? Los dos grandes núcleos problemáticos que a mí me interesa rescatar del trabajo de Aricó y de algún modo sostenerlos como necesarios para seguir pensando para nosotros, tienen que ver por un lado con todo el trabajo de crítica de las lecturas del marxismo como filosofía de la historia, vamos a decir, de crítica del problema del progreso en Marx y el marxismo, es decir, de crítica de aquellos espacios, de aquellas zonas del marxismo donde de algún modo
reaparece esa dimensión más propiamente modernizante que está en la propia filosofía de Marx también, pero que en todo caso es un problema, es una tensión, se puede pensar de diversos modos, y que Aricó interviene allí para hacer una crítica muy fuerte desde una perspectiva también latinoamericana. El compañero mencionaba el problema del etapismo y demás. Es una herencia también de las izquierdas latinoamericanas, una crítica incluso de las izquierdas políticas latinoamericanas posteriores a la Revolución Cubana, una crítica de hecho a la filosofía de la historia, ¿no? La crítica del etapismo, etc. Hay una crítica política de hecho, y en parte sobre la base de eso aparece también el trabajo Aricó, que es un trabajo de vuelta textual, es un trabajo de ir a buscar los textos de Marx, incluso que permitan salir de esas lecturas. Es un trabajo de reescritura en buena medida de muchos de los postulados fundamentales de Marx, y un elogio de otra forma de leer a Marx también, ¿no? Es decir, también un elogio de salir de los grandes textos y de buscar en los mal llamados textos menores, ¿no? Es decir, Aricó tiene allí la capacidad de encontrar una cartita de Marx de 2 párrafos y sobre la base de eso quizás refutar 500 o 600 páginas del Capital, ¿no? Para eso uno tiene que hacer un elogio de los textos menores, naturalmente, ¿no? Porque si no, pero bueno, ese es un problema. El otro gran problema me parece que aborda es el problema de la teoría política del marxismo, es el problema que es un problema derivado del anterior en parte, ¿no? Es decir, alejados del determinismo, cuáles son los problemas específicos de la política marxista, ¿no? Y también es una discusión muy presente de la época, ¿no? Es la discusión de si el marxismo tiene una teoría del Estado, si tiene una teoría del partido, si tiene una teoría de la transición, si tiene una teoría de la estrategia política, y es en un contexto donde eso se discute bastante, y donde Aricó también hace sus grandes contribuciones intentando pensar justamente los dilemas de la especificidad de la política, ¿no? Y son dilemas que también piensa y que también rehacen su relación con el marxismo, ¿no? Porque son dilemas que obligan no solamente a revisar textos perdidos de Marx o textos perdidos de marxistas perdidos, sino también son problemas que obligan a poner en relación al marxismo con otras tradiciones. Y ahí uno puede ver también estrategias editoriales de Aricó, como publicar a Weber o como publicar a Carl Schmitt, ¿no? Que es justamente un modo de decir, bueno, quizás necesitamos una teoría política fuerte, algunos de cuyos elementos tengamos que buscar bien fuera de la tradición marxista, por decirlo de algún modo, ¿no? Quizás del otro lado. Pero del otro lado, y no tanto a la vez, ¿no? Porque ese es el intento que intenta hacer, digamos, ese es el ensayo que hace Aricó. En la presentación que él hace una publicación aquí en México y después también en Argentina del concepto de lo político de Carl Schmitt en el contexto de la editorial Folios, y escribe una presentación que yo siempre recomiendo mucho, es un texto muy lindo, porque es una presentación, un prólogo de ese texto, que además en Aricó los prólogos son fundamentales, porque como gran editor el prólogo es como una especie de índice de por qué está publicando. Al haber publicado cientos y pico de libros, uno a veces se pierde de por qué se le ocurre. Casi todos tienen alguna advertencia entre un párrafo y algunos prólogos significativos. Y uno saca muchas cosas de esos textos. Y este texto de Schmitt, este prólogo a Schmitt, es muy interesante porque es una especie de largo pedido de disculpas por publicar a Schmitt, ¿no? Bueno, disculpen que traigo a este muchacho, pero al mismo tiempo su lectura es imprescindible. Espero que dice por allí, espero que los prejuicios de la izquierda no eviten que saque de este texto los elementos que necesita para una teoría política a la altura de la época. Por supuesto la izquierda no le hizo caso. No, sobre todo la izquierda argentina, pero porque ahí hay algo que me parece también es interesante, que muchas empresas de Aricó están a destiempo, ¿no? Y eso es porque Aricó saca ese texto en el 84, la dictadura en Argentina termina en el 83, entonces entre que muchos de los que estaban en las discusiones marxistas ya no estaban, porque ya no estaban interesados en esas discusiones, y que el clima, digamos, intelectual argentino era un clima cada vez más ganado por el liberalismo, pero además muy razonablemente aterrorizado respecto de toda... ¿Y ya no llegó el liberalismo recuperando Schmitt? No, tardó mucho más.
Tardó mucho más. Tardó también acá, pero el gallego. No, porque ahí era la sombra la sombra del autoritarismo era demasiado como para que encima hubiera que ponerse a leer Schmitt saliendo de la era como demasiado, ¿no? Pero además porque el destiempo, ¿cuál es? El destiempo es que Aricó propone leer a Schmitt para discutir con el marxismo ortodoxo que plantea que la política se deriva de la economía. Y ya nadie estaba discutiendo, el marxismo ortodoxo ya no interesaba a nadie, porque el marxismo en general interesaba menos, pero mucho menos el ortodoxo, ¿no? De modo que bueno, el trabajo que yo fui haciendo, por eso digo en esta clave más, si se quiere, más aproximada a la teoría política que a la historia, aunque tomando muchas cosas de las trayectorias y demás, tenía que ver con recuperar esta forma de trabajo, estos distintos elementos, que me parece que siguen siendo interesantes para pensar. Pues muchas gracias. Creo que sí, que las 3 intervenciones nos dan para